Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo customizando puzzles de Dragon Ball. Voy a buscar en la caja de los horrores a ver qué encuentro. Tengo un montón de basura por aquí. Mira estas copias de Goku, son más que feas. No sé en qué pensaba el escultor. Bueno, pues voy a usar estas dos partes que me sobraron de hacer a Bojack. Para hacer a Bojack usé el torso de Broly y las piernas de Vegito. Esta vez será al contrario, usaré las piernas de Broly y el torso de Vegito. Vegito es la fusión de Goku y Vegeta. El nuevo personaje que voy a hacer para mi colección custom de la Super Battle Collection es Broly en forma base. Encajará muy bien con el material que tengo, y me gustaría tenerlo. Y para que las proporciones sean más o menos acertadas, despiezaré la figura, así podré alargar las piernas que son demasiado cortas. Y son cortas porque el bootleg usado de Broly es el tamaño mini, y aún así es del mismo tamaño que las demás figuras del tamaño normal. Te puedes hacer la idea de cómo es el tamaño de Broly de la figura normal. Para separar las extremidades de la figura voy a usar una Dremel con un disco de sierra. No te olvides de usar protecciones para usar esta herramienta. Gafas por lo menos, es muy fácil que te entre alguna viruta de plástico en los ojos. También voy a eliminar el pelo ya que el de Broly es muy distinto. En este paso hay que ser muy cuidadosos para no dañar las partes que usaré de la figura. Y así es como ha quedado. Ahora hay que unir todas estas partes. Para unirlas uso alambre grueso y silicona termofusible. Para que no se cuele demasiada silicona y malgastemos demasiado material, rellenaré con papel de aluminio. Puedes usar bolsas de plástico o papel. Rellenamos con silicona y anclamos los alambres. Esta estructura queda muy fuerte, ya que la silicona al calentarse adquiere la forma del interior del muñeco. Al enfriar queda totalmente fijo junto con el alambre. Además le da un peso extra que le va muy bien a la figura. Ahora es el momento de unificar la pieza con masilla. Voy a utilizar masilla epoxi. Esta es la mejor para este tipo de trabajos, por su dureza y resistencia. Y también por el acabado liso, sin necesidad de usar lija. Esta viene en dos componentes que tenemos que mezclar en partes iguales. La hidrato con agua para poder trabajarla sin que se me peguen las manos. Las herramientas que uso son muy sencillas. Ten siempre un recipiente con agua para mojar las herramientas. La masilla epoxi es muy pegajosa. Esto es muy beneficioso para algunas cosas, pero es un problema a la hora de modelar. Por eso, si no mojas tus manos o herramientas, se te complicará bastante el modelado. Este material puede tardar en endurecer desde 15 minutos hasta varias horas. Todo depende de la marca o tipo que uses. La puedes encontrar para escultura o reparaciones. Esta que uso yo es para reparaciones. Y como no es un modelado muy complejo, me sirve y además es algo más resistente que la de escultura, pero más difícil de manejar. Me habéis preguntado que cuándo iba a resolver la pregunta que hice en el vídeo de dibujando personajes de Dragon Ball de memoria. La pregunta era que ¿quién ganaría si se encontrasen en un combate? ¿Jiren o Broly? ¿Y qué mejor vídeo para resolver la pregunta que este? Primero daré mi opinión y explicaré por qué, y después decidiremos el ganador. El más votado por vosotros es el que ganará. La verdad es que me resulta muy difícil determinar un ganador en un combate entre estos dos colosos. Cualquiera de los dos podría llevarse la victoria dependiendo de las condiciones. A día de hoy, y siguiendo la cronología del manga, creo que Broly ganaría a Jiren, aunque Jiren no es de menospreciar, ya que aporreó a todos con facilidad en el torneo.
es pasado, y los personajes nuevos son más poderosos en las siguientes sagas de Dragon Ball. Esto será así siempre. Además que Broly es el Saiyan legendario. Tiene un poder que crece sin parar, pareciendo que no tiene límites. Y ahora entrenando con Goku, Vegeta, Virus y Whis, no creo que el marcianito gris pudiera con él hoy en día. Pero si se hubiera encontrado con Broly antes de llegar a la Tierra y pelear con Goku y Vegeta, sí creo que Jiren lo hubiera vencido de manera muy rápida, dejándolo fuera de combate antes de que éste se acostumbre al combate y eleve su poder al máximo. Y el veredicto final es que Jiren tiene mayor experiencia en combate, pero Broly es un mutante entre los Saiyans. Su fuerza crece sin parar y se acostumbra muy rápido a la forma de lucha del adversario. Es muy resistente. El ganador sería Broly sin dudarlo. La mayoría de vosotros pensáis lo mismo que yo. Solo 2 personas dieron a Jiren como vencedor, y tampoco se les puede quitar la razón. Podría pasar cualquier cosa. Sin darnos cuenta, ya tenemos terminada la figura. Le pasaré una manita de lija y le aplicaré imprimación. Al menos le aplicaré 2 capas para que la pintura acrílica que le vamos a aplicar después se adhiera a la perfección y además quede muy resistente. La imprimación es un soporte para pintura. Este se adhiere mucho mejor a cualquier tipo de superficie lisa y poco porosa, como el plástico de la figura por ejemplo. Dejamos secar la imprimación unas horas y comenzaré a pintar. Usaré acrílicas base al agua. Estas se diluyen con agua. Aunque en el vídeo no lo muestro, al menos aplico 2 capas de pintura para que el color se vea uniforme. Nunca uses la pintura pastosa. Dilúyela bien y aplica las capas de pintura que sean necesarias. Estira bien la pintura y evita dejar marcas del pincel. El trabajo de pintura es muy importante para que el resultado final se vea profesional. No tiene que quedar perfecto, pero con tu mejor esfuerzo será suficiente. El modelado y la pintura de estas figuras no es complejo. Los colores son planos, sin luces ni sombras. Pocas veces hablamos de la importancia de los pinceles. Necesitaremos pinceles finos y gruesos para este tipo de trabajos. No se puede pintar detalles muy finos con un pincel ancho. Eso es lógico. Al igual que no debemos pintar superficies grandes con un pincel de punta fina. Yo suelo usar uno plano y los 2 redondos para las zonas más pequeñas. Me ha gustado mucho el resultado de este Broly y me atrevería a decir que es la mejor que me ha quedado en cuanto a acabado. Y con el peso que ha ganado se siente como una original. Lo mejor de crear estos personajes con bootlegs es que mantienen la esencia vintage de la colección. Las figuras que utilizo para hacer los customs están en mal estado o incompletas. Por eso les doy una segunda vida. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que estos customs son por lo que muchos de vosotros empezasteis a seguir el canal. Por eso os dejo con todos los customs hechos en el canal cronológicamente al final del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.